¿Llegará a ser alguien mi niño? Una pregunta ofensiva. Un día, la madre de uno de mis alumnos me vino a preguntar por su hijo. Este alumno tenía buen sentido musical, sabía cómo practicar, o sea que en pocas palabras era un niño con grandes cualidades. Sensei, ¿llegará a ser alguien mi niño?, me preguntó la madre. Yo respondí irónicamente, no se convertirá en alguien. Parece ser la tendencia en estos tiempos modernos que los padres tengan ideas de este tipo. Es una actitud educativa descaradamente fría y calculada. Cuando oigo cosas como esta, me entran ganas de responder irónicamente, pero como la madre se sorprendió y se alarmó por mi respuesta, continué. Tocando el violín, llegará a ser una persona noble. ¿No es esto suficiente? Debe dejar usted de querer que su niño se convierta en un profesional que gane mucho dinero. Esta idea asoma en su pregunta y es ofensiva. Una persona con un corazón bueno y puro encontrará felicidad. Lo único que le debe interesar a los padres es criar a niños como dignos seres humanos. Esto es suficiente. Si esta no es una gran esperanza, al final el niño tomará el camino contrario a sus expectativas. Su hijo toca el violín muy bien. Debemos intentar hacer que su mente y su corazón sean también espléndidos. El chico que recibió las primeras lecciones de su padre. Varios padres empezaron a enterarse de que yo había comenzado un nuevo movimiento educativo. Por favor, ¿podría usted escuchar cómo toca mi hijo?, me preguntó un día el señor X, de Nagoya, quien había sido hasta ese momento el maestro de violín de su propio hijo. Por ese entonces, el chico tenía 18 años y estaba estudiando el concierto para violín número 5 de Mozart. Encantado, dije. Por favor, dígale que me visite cuando quiera. Un mes después, el joven vino solo a verme. Viéndole por vez primera, me sorprendió cuánto se parecía a su padre. Su tono de voz, su dialecto magoyés, su manera de hablar, su saludo, la misma forma de poner las manos, también su risa. Todo igual que su padre, tanto que tenía la sensación de estar hablando con el señor X. Le pedí al chico que empezara a tocar. Sacó su violín del estuche y al afinarlo cogió el arco con la misma rapidez y movimientos que su padre. Pero no solo eso, incluso los defectos de su actuación y su sentido musical, enlazando a veces intervalos musicales, su tono y otros detalles, todo le asemejaba a su padre. Hasta entonces nunca me había impresionado tanto hasta qué punto se adapta un niño a su entorno. El hecho de que había vivido en esa familia durante 18 años se mostraba claramente en la conducta, sentido y sentimientos del joven. Hace unos 30 años, el pequeño Toshiya Eto, que en ese entonces tenía 4 años, se convirtió en mi primer discípulo. Después llegó otro pequeño alumno, Koji Toyoda. Cuando nosotros nos mudamos a Nagoya, a Tokio, el padre de Koji también lo hizo. Posteriormente, después de escuchar a Koji Toyoda a los 3 años tocar Humoresque de Dvorak y a Toshiya Eto con solo 7 un concierto, me visitó otro padre que tenía un hijo de 3 años. Me pedía opinión sobre si su hijo tenía talento musical o no. Si el chico lo tuviera, le gustaría que estudiara el violín. ¿Quién puede juzgar si un niño de 3 años tiene talento musical o aptitudes artísticas? Le dije al padre que el talento no es hereditario o innato, sino que ha de ser desarrollado. Pero no me entendió. ¿Cuántos padres así hay en el mundo? Reflexionando sobre el joven que creció para ser la viva imagen de su padre, creo en general que solo tenemos que fijarnos en los padres para adivinar cómo serán sus hijos. La esencia, fuerza vital. El arco sale volando, la madre lo recoge. Hay delegaciones de educación del talento por todo Japón. Por nuestra premisa de que el talento no es innato y que cualquier niño adquiere habilidad a través de la experiencia y la repetición, cualquier niño puede entrar sin necesidad de examen. Por el bien de nuestros niños, eduquémosles desde la cuna para que tengan una mente cabal, un alto sentido de los valores y una espléndida capacidad. En nuestro instituto utilizamos la práctica musical del violín para desarrollar estas cualidades en ellos.
Todos los profesores de educación del talento asimilan este precepto junto a los padres. No escatiman esfuerzos en orientar a los niños para que lleguen a ser seres humanos dignos. El siguiente episodio tuvo lugar en nuestra academia de Nakatsugawa, provincia de Gifu. Entre los muchos estudiantes había una niña de 6 años que había sufrido parálisis infantil. No era capaz de controlar la parte derecha de su cuerpo y tenía estrabismo en su ojo derecho. Cuando tocaba Brilla, brilla, estrellita, justo cuando llegaba a las 2 últimas notas de la primera frase, su brazo derecho daba una sacudida violenta que hacía que el arco se le escapara de la mano. El profesor, el señor Yogo, estaba muy desanimado y preocupado. Me habló del asunto pidiéndome consejo. Yo simplemente le di la siguiente respuesta. Tanto profesor como padres deben aceptar el hecho y seguir adelante. El profesor pacientemente siguió con las lecciones y cada día la madre recogía el arco innumerables veces. Debió ser muy duro para ella, pero el gran amor y persistente entrega de madre y profesor terminaron venciendo. Pasó el tiempo y la niña fue finalmente capaz de sostener el arco durante toda la pieza. Medio año de empeño y persistente esfuerzo. En el relativamente corto espacio de 6 meses, la niña fue capaz de tocar Brilla, brilla, estrellita de una sola vez. Gracias a la práctica diaria, recobró la fuerza y el control de su mano derecha y se desarrolló así su capacidad. Madre y profesor vivieron juntos esta odisea durante medio año. Lo que había parecido imposible llegó a suceder. Si hubieran abandonado desesperados, nunca habría nacido en la niña esta capacidad. Existía latente e invisible una creciente facultad que se fue desarrollando en habilidad hasta que ésta se hizo un hecho frente a los ojos de todo el mundo. Cuando felicité a la madre por el esfuerzo que había realizado, me dijo: yo pensaba, si pudiera solamente aprender a tocar un poco, pero se le escapaba el arco tantas veces que me desanimaba y pensaba que no serviría de nada. Gracias a usted, ahora puede tocar toda la pieza y controlar su mano. La niña está muy contenta. Afortunadamente, la niña siguió practicando y su ojo derecho, antes visco, se fue colocando progresivamente en la posición correcta, a la vez que ganaba el control de su parte derecha del cuerpo. Gradualmente se podía mover con normalidad. De esta forma, se recuperó de los efectos de su parálisis infantil y se puso sana. Todo esto se logró por medio de la terapia de su propio esfuerzo por tocar una sola pieza musical, siempre ayudada por la entrega de su madre y su profesor. La capacidad natural surge con la práctica. Capacidad es vida. Mi creencia quedó demostrada ante mis propios ojos a través de la historia de la niña con parálisis infantil. La humanidad está gobernada por una fuerza vital. El alma viviente, con su deseo por seguir viviendo, despliega una gran fuerza para adaptarse a su medio ambiente. Esa fuerza vital del hombre se educa a sí misma y adquiere habilidad viendo y palpando todo aquello que lo rodea. Esta capacidad supera dificultades y se hace grande por medio de la práctica constante. Esta es la relación que existe entre el ser humano y la capacidad. El desarrollo de la aptitud no puede limitarse a ser una mera idea o teoría, debe estar acompañada de la acción y la práctica. Como demostraré en otro capítulo, solo por medio de la acción se puede desarrollar la fuerza vital. Las capacidades se desarrollan con la práctica. Por eso, una persona perezosa no desarrollará capacidad alguna. Supongamos que los padres de la niña con parálisis infantil se hubieran resignado a su enfermedad y no hubieran hecho nada al respecto. Se habría quedado lisiada. Gracias a que tocaba el violín y memorizaba la música, su cuerpo y su cerebro se estimularon, y esta actividad hizo que la niña sanara mental y físicamente. Koji. En el año 1962, el otoño llegó pronto a la región de Shinnishu. Los árboles empezaban a cambiar de color cuando me llegó esta carta. Berlín, septiembre de 1962. Mi honorable y reverenciado profesor, acabo de llegar a Berlín cuando usted, profesor, estaba aquí. ¿En qué barrio vivía? Siempre he soñado con ver este lugar. Todos los nuevos edificios de Berlín parecen fríos, pero la gente se diferencia de la rural colonia en elegancia, refinamiento y educación. Ayer tuve una audiencia para la Orquesta Sinfónica de Berlín y logré el puesto de concertino.
El director Frixai está al nivel de Karajan y Kubelin en Alemania. Lo único que me preocupa ahora es si estoy realmente preparado para ser el primer violinista de tan afanada orquesta. Con efecto y respeto, Koji. Koji me escribió esta carta al llegar a Berlín después de dejar Colonia. El leer no solo me llenó de emoción, sino también de sorpresa. Koji se gana el cariño y respeto del mundo de la música. Era la primera vez desde que la música occidental había llegado a Japón que un nipón conseguía un puesto como ese en Europa. Apenas parecía posible, pues conozco el alto nivel de la orquesta berlinesa. Ser el representante de esta formación es un puesto extremadamente importante. El primer concertino, un japonés, Koji. Para ser capaz de ostentar este puesto, uno debe poseer 3 cosas. 1. Un alto sentido musical. 2. Una actuación musical inmejorable. 3. Y una gran personalidad. Uno tiene que estar dotado a la vez de las 3 premisas. Un verdadero artista es aquella persona con sensaciones, pensamientos y acciones buenas y bonitas. Este es el mensaje y petición que transmito a mis alumnos. La humilde búsqueda del arte que realizó Koji según estas ideas le había permitido ganarse el respeto de sus iguales. Una carta reciente de otro miembro de esta orquesta, Hiroko Yamada, muestra el cariño y respeto que Koji se ha ganado en el mundo de la música y la importancia de su puesto. Koji, admirado por lo que es por todos los miembros de la formación, es quizá la persona más modesta y atenta de la orquesta. Lo puede decir porque le conozco muy bien. Koji tocó por primera vez ante el público cuando mis alumnos de violín actuaron en el Nihon Seineka de Tokio. Toshiya Eto tenía entonces 7 años. Aquella tarde interpretó el concierto número 1 para violín de Seitz, acompañado por la Tokyo String Orchestra. Yoko Arimatsu, de solo 5 años, también tocó muy bien. Después de haber terminado, se echó el violín a los hombros y salió corriendo del escenario. Era una niña muy pequeña y tímida y todos rompimos en carcajadas. Y finalmente, con su violín de un 16avo en la mano y con 3 años, salió a actuar Koji, que tocó un moresque, con su padre acompañándolo a la guitarra. Al día siguiente había grandes fotos en los principales periódicos y artículos con los titulares «Nace un genio, brillante, maravilloso» y cosas así. Antes del concierto yo le había dicho a los periodistas, el talento no es innato ni heredado, sino aprendido y adquirido del entorno. Genio es un término honorífico que se le da a aquellas personas que se han educado y adiestrado hasta llegar a un nivel de capacidad sobresaliente. Había enfatizado este punto de vista suficientemente, repitiéndolo varias veces. Por eso es lamentable y desalentador que no lo hubieran entendido. Pues bien, esto sucedió hace unos 35 años. Mis queridos amigos, cuando aprendí en Nagoya la tarea de enseñar violín, el padre de Koji vivía en Hamamatsu. A comienzos de 1930 nos trasladamos a Tokio. Poco después, el señor Toyoda también se mudó a Tokio con toda su familia. Entonces el pequeño Koji venía asiduamente a tomar clases a nuestra casa. Que tocar el violín era resultado de las circunstancias. Que le gustara o le desgustara no es la cuestión. Precisamente todos los niños japoneses aprenden el idioma japonés y lo hacen irreflexivamente, sin entrar en discusión que les guste o no. Era exactamente lo mismo. Koji creció escuchando grabaciones todos los días. No le suponía entonces ningún esfuerzo practicar correctamente. La buena práctica es esencial para conseguir buenos resultados. Por eso tocó tan bien un moresque con solo 3 años, no porque fuera un genio. Cada vez más alumnos venían a casa para recibir lecciones de violín, y eso era un auténtico bullicio. Me daba un inmenso placer poder darles clases a todos los niños, y todos se convirtieron en mis amigos. No mucho después estalló la guerra. Me fui a la lejana Fukushima a trabajar en una fábrica maderera. Más tarde me instalé en Matsumoto. Mis amigos se convirtieron en buenas personas.
Han pasado cerca de 30 años y todos mis antiguos alumnos amigos son hoy buenos adultos, lo que me llena de una profunda alegría. Después de tal lapso de tiempo no puedo recordar los nombres de todos los alumnos de aquellos tiempos, pero enumeraré algunos que me vienen a la mente. Toshiya Eto, profesor del Instituto Curtis. Yoko Arimatsu, miembro de la orquesta de la Escuela de Música de Bruselas. Takeshi Kobayashi, miembro de la orquesta del Juilliard School. Koji Toyoda, primer concertino de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín. Hidetaro Suzuki, concertino de la Orquesta Sinfónica de Quebec. Nejiko Suwa, miembro de la orquesta de la Escuela de Bruselas. Todos estos alumnos, también todos los demás, fueron admitidos en educación del talento sin pruebas preliminares.